El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te damos la bienvenida al culto familiar. Tan importante, hermanos, hacer una invitación en nuestro hogar a nuestro Señor Jesucristo para que Él edifique tu hogar y dé gracia en sabiduría que necesitamos como padres llevar esas palabras de amor, esas palabras de gracia a nuestros seres queridos. Recordemos que nuestros amados están expuestos al peligro y están expuestos a la tentación. Por eso debemos de buscar un cerco protector. Y a través de la oración y a través del versículo que Dios nos ministre en este día, podemos, hermanos, llevar ese cerco protector a nuestros hijos y en nuestro matrimonio. Bienvenidos sean. Queremos en este día dar la bienvenida a todos aquellos que por primera vez sintonizan esta red de canales del Evangelio Eterno. Estamos llevando como matrimonio, estamos llevando la familia. Y es por eso que invitamos a todos aquellos que están pasando adversidad, están pasando problemas, situaciones difíciles. Acerquémonos confiadamente al trono de la misericordia y depositemos ahí las cargas que solos no lo podemos hacer. Para eso es el culto familiar. Sergio, de lo que Dios nos va a hablar está basado en la palabra de Dios y está en el libro de Primera de Timoteo 4:16, y queremos antes que nada arrodillarnos, pedir la dirección del Señor para que el Señor nos dé guianza en todo lo que vayamos a hacer. Padre amado, de rodillas humildemente nos acercamos al trono de la misericordia, confiados en tus muchas misericordias. Humildemente te rogamos que no tomes en cuenta nuestras faltas, nuestras debilidades, y que des gracias, Señor mío, en el hogar, en la familia.
Hemos fallado, Señor mío, porque hemos sido indiferentes a tus principios y a tus mandamientos. Y rogamos, amado Dios, que nos des gracia en este perdón que pedimos, ante todo, por ser indiferentes. Ayúdanos, Señor, a que cada día veamos la grandeza de tu amor a través de la obediencia a tus principios, porque amamos, Señor, tu palabra. Te pedimos tu bendición para la familia y rogamos que lo que se va a dar, Señor, caiga en tierra fértil. Espíritu Santo, rogamos que nos acompañes en este tiempo del hogar y de la familia, que tú pongas el deseo en nuestro corazón de la oración en familia. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén. Estamos llevando en este día la familia y queremos presentar el versículo que se lleva en Primera de Timoteo 4:16, y aquí mismo nos va a hablar de lo que se va a dar esta reflexión. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, el Señor mismo dice que tengamos cuidado con la luz que nos da cada día. Pidamos que en este día la guianza que nos dará el Espíritu Santo a través del libro de Timoteo 4:16, lo que se va a testificar es: soy cristiano a mi manera. Qué triste, hermanos, que llevemos un cristianismo no conforme Dios nos ha demandado, sino como nosotros queremos llevar, hermano, en nuestra voluntad nuestras cosas. Por eso veamos, hermanos, cómo está nuestro hogar, cómo está nuestra familia, porque no hacemos y no llevamos un cristianismo como el Señor lo desea. Sergio, lo que Dios nos va a hablar en este día está en Primera de Timoteo 4:16, y el tema: soy cristiano a mi manera. Oigamos lo que el Espíritu Santo nos da a través del escrito que Dios puso en nuestros corazones. Así es. Cuando en nuestra vida, hermanos, no hay un compromiso sólido delante de nuestro Señor en obedecer, en conocerlo más profundamente, en estar en constante comunión con Él, hay expresiones que son muy comunes. Pero este tipo de expresiones, hermanos, nos muestran quiénes realmente somos y cuál es el compromiso que tenemos delante de Dios. Y una de esas expresiones la hemos tomado como título de esta reflexión: soy cristiano a mi manera. Muchos hermanos dicen profesar una fe cuando no la viven. O si la viven a su manera. No ponen, hermanos, en práctica los principios, las leyes, los mandatos, las recomendaciones que Dios nos hace a través de su palabra. Y esa es una irresponsabilidad, hermanos, para aquel que se dice cristiano. Hay algunas personas, hermanos, que profesan ser hijos de Dios, convertidos, redimidos y salvados, pero no se comportan como hijos de Dios. Aseguran, hermanos, que sus malos hábitos o que su pasada manera de vivir en función a sus costumbres y tradiciones los excusan para actuar a su manera, porque simplemente así fueron educados o porque es su carácter de esa manera. No ha habido cambios en su vida. Es por eso, hermanos, que muchos se excusan poniendo ese tipo de pretextos y así lo manifiestan. Soy cristiano porque no niego mi fe, pero a mi manera. ¿Por qué? Porque no obedezco la palabra de Dios. Entonces, en su misma excusa, se contradicen. Aquí leíamos en Primera de Pedro, en el capítulo 4, y el versículo número 16, cómo la palabra de Dios, hermanos, nos da esta previsión: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo, dice la Escritura. Esta es una advertencia de la cual debemos poner mucha atención. No solo, hermanos, a las enseñanzas de la sana doctrina de la palabra de Dios, sino también al testimonio y a la vida personal de cada cristiano. De acuerdo al conocimiento que nosotros tengamos de la palabra de Dios, nosotros debemos de testificarlo. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Pero también ese conocimiento, hermanos, lo debemos de vivir y lo debemos de testificar. Por eso la Escritura dice, ten cuidado de ti mismo. Y si nos damos cuenta, hermanos, aquí relaciona el conocimiento que uno como creyente debe de tener en las cosas de Dios, pero también de la conducta del cristiano. Y ahí es donde vamos a resaltar. Estas dos cosas, hermanos, van en paralelo. La doctrina y el conocimiento. De acuerdo al conocimiento que usted tiene de las cosas de Dios, usted debe de vivirlas, de actuarlas y de predicarlas. Por eso la exhortación del apóstol Pablo. En otras palabras, hermanos, tenemos que vivir, que obrar, que hacer de acuerdo a lo que conocemos de las cosas de Dios. Esa es la exhortación que nos hace la palabra de Dios. Vamos a ver, hermanos, un texto bíblico donde nos narra la historia del profeta Samuel, que tenía dos hijos, Joel y Abías. Él los había educado en los caminos de Dios, los había instruido. Y cuando llega el momento, hermanos, de que Él los comisiona para ir a otro lugar, para ejercer como jueces, ellos se pierden, porque salen de la cobertura del hogar. Aquí en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 8, versículo 1 y 2, vamos a ver parte de esta historia, hermanos, bíblica, donde la misma palabra de Dios nos da una enseñanza profunda. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Samuel, hermanos, quien además de ser juez, era profeta y sacerdote, había instruido a sus hijos en los caminos de Dios. Por eso, mientras estaban bajo la cobertura, viviendo en el hogar y en la ciudad donde Samuel estaba ejerciendo, Él los manda a otro lugar, donde ellos deberían, hermanos, de poner en práctica por testimonio propio en lo que habían sido instruidos. La palabra Joel, hermanos, significa Jehová es Dios. La palabra, el nombre Abías significa Jehová es mi Padre. Entonces nos podemos dar cuenta cómo Samuel se preocupó por el crecimiento de sus hijos, los instruyó en el temor de Dios y hasta el nombre que Él les había dado, los había apartados para el servicio de Dios. Aquí en el versículo 3, después de que Samuel envía a sus hijos como jueces, fíjense cuál es la conducta de los hijos. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron atrás, tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Los hijos de Samuel, hermanos,
se ladearon, dejaron su fe, dejaron sus principios, se olvidaron de las enseñanzas que les había dado su padre, pero también, hermanos, se olvidaron del temor de Dios. Ellos habían sido puestos en un lugar de eminencia, porque eran jueces, ellos juzgaban. Y a ellos llegaba el pueblo, hermanos, para presentarles los problemas que tenían y para que ellos resolvieran. Sin en cambio, la escritura es muy clara. Dice, se fueron tras la avaricia. Es decir, se dejaban sobornar para favorecer a aquel que los compraba con dinero. Porque así la palabra de Dios lo dice, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Cuál derecho? La palabra. Porque ellos juzgaban, hermanos, de acuerdo a la ley mosaica. Hicieron a un lado la ley, hicieron a un lado su temor a Dios y se dejaban sobornar por dinero. Por eso la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que ellos no daban testimonio de la manera en que habían sido educados y del temor a Dios. El conocimiento sí lo tenían, pero no lo pusieron en práctica. Por eso comentábamos que hoy en día, hermanos, de diferente manera, también hay cristianos o quienes se dicen ser cristianos y temerosos de Dios, pero que viven a su manera. Porque al igual que los hijos de Samuel, hermanos, hacen a un lado el temor a Dios y lo que han aprendido por el conocimiento de la palabra y anteponen su egoísmo y se dejan sobornar por algún bien que ellos necesitan satisfacer por sus deseos carnales. Esto trajo, hermanos, esta actitud trajo grandes consecuencias, como las trae en la vida de aquellos que se salen de los caminos de Dios, aún teniendo el conocimiento. Por eso debemos de tener cuidado de nosotros mismos. Aquí en el versículo 4 y 5 de 1 Samuel, la Escritura dice, entonces, viendo la conducta de los hijos, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá, donde estaba el profeta, para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. ¿Se da cuenta hasta dónde llegó la consecuencia de la conducta de los hijos de Samuel, de Joel y Abías? Por dejarse sobornar y por irse tras los placeres del mundo, ellos se olvidaron de su fe en Jehová. Se olvidaron de la enseñanza que su padre como juez, como profeta y como sacerdote les había inculcado. Y se fueron tras los deseos del mundo. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que el pueblo de Israel, o sea, los ancianos representaban al pueblo, fueron y le dijeron a Samuel, dice, tú ya no nos puedes gobernar, ya estás grande de edad. Y además de eso, tus hijos se desviaron de la fe. Entonces, ¿quién nos va a gobernar? Vamos a ser como las naciones paganas que tienen un rey, un monarca, y que sea ese monarca quien nos gobierne. Cuando escuchó esto el profeta, hermanos, sintió el celo de Dios en su corazón. No le gustó esta petición que le hacía el pueblo de Dios, porque hacían a un lado al rey de los cielos, al rey creador, por poner a un rey humano, débil, frágil. Esas fueron las consecuencias
que trajo la conducta de los hijos de Abdías. Y todo porque se autojustificaban, diciendo que creían en Jehová, pero a su manera. Porque lo único que hacían, hermanos, era comercializar con la fe que tenían para dejarse sobornar, haciendo a un lado la ley de Dios y haciendo a un lado el conocimiento que su padre les había inculcado. Aquí en el versículo número 7, hermanos, después de que hacen esta petición, el profeta consulta a Jehová, porque él no estaba de acuerdo en lo que le estaban pidiendo. Y el profeta va y consulta a Jehová. ¿Y qué le responde Jehová? Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no reines sobre ellos. El profeta, hermanos, adolorido, compungido en su corazón, oraba al Señor y le decía, ¿qué hago, Señor? Y el Señor le dice muy claro, a ti no te han desechado, al que han desechado es a mí. ¿Hasta dónde, hermanos, pueden llegar las consecuencias de una mala conducta o simplemente por no poner en práctica lo que usted conoce de las cosas de Dios? En este caso ya lo vimos con esta historia bíblica, que los hijos de Samuel se sesgaron totalmente por complacer su egoísmo, por complacer su avaricia, pero trajo consecuencias. Y no era culpa de Samuel, porque Samuel los había instruido, porque Samuel los había educado. Era culpa de ellos mismos que tomaron la decisión en el libre albedrío que Dios nos da. Eso mismo, hermanos, pasa en nuestros hogares. Cuando nuestros hijos, por alguna circunstancia, salen del hogar, se salen de la protección del hogar, y ellos hacen una vida fuera del hogar, hermanos, a su manera. Aun y cuando tengan los principios y el temor de Dios, al salirse de esa cobertura, hermanos, ellos están expuestos a lo que el mundo les ofrece. Por eso hay muchos hogares divididos. Muchos de los hijos salen, hermanos, porque cumplen cierta edad y ya se sienten con esa libertad para hacer su propia vida. Otros salen por motivos de estudios, se van a estudiar a otra ciudad. O por motivos de trabajo, por el motivo que sea, hermanos, cuando los hijos se salen y desprotegen el cuidado de los padres y no se mantienen en su fe, pasa lo mismo que los hijos del profeta. Se sesgan de su fe, dejan de tener el temor a Dios. Ellos mismos, hermanos, acarrean consecuencias personales, pero también traen consecuencias para la familia. ¿Y todo por qué? Porque ellos dicen que son cristianos, pero a su manera. Esta enseñanza, hermanos, que nos da la palabra de Dios, nos exhorta a tener mucho cuidado. Por eso el apóstol nos decía, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y esta es una exhortación que a nosotros como padres de familia, la palabra de Dios nos hace. Pero también se las hace a nuestros hijos para que se mantengan firmes en los caminos de Dios. Aquí el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 22 al 24, la escritura nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y aquí nos hace una exhortación, hermanos, porque debe de haber un cambio en nuestra vida. Si somos convertidos, si somos redimidos y si decimos ser salvos, debemos de mostrarlo en nuestras obras, en función al conocimiento que tengamos de la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos
y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La antigua manera de vivir, hermanos, en cuanto a nuestra conducta, en cuanto a nuestro proceder, en cuanto a nuestros pensamientos, es lo que hay que cambiar. Porque ya somos renovados. Debemos de superar todo defecto de carácter que tuvimos en el pasado. Pero esto demanda un esfuerzo. Demanda un esfuerzo profundo. ¿De quién? Del creyente. Porque muchos, aún hermanos, teniendo la fe y conociendo de las cosas de Dios, tienen una lucha interna consigo mismos. Porque no pueden vencer los vicios, como dice la Escritura, del pasado, o los defectos del pasado, y contra ellos mismos, hermanos, es la lucha, porque por un lado está lo que la palabra de Dios nos enseña a cómo debemos de renovarnos por la influencia del Espíritu Santo y ser nuevos hombres, pero por otro lado, hermanos, están esas cadenas de opresión, están esas raíces de amargura, están esa herencia tal vez de maldición, y esa es la lucha que nosotros tenemos. Por eso debemos de renovarnos en nuestra mente, bajo los principios que nos rigen. Pero la Escritura nos dice, hermanos, que nosotros debemos de ser nuevos hombres, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa es una característica del cristiano. El cristiano debe de ser un hombre justo, porque él aplica la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? En que Dios, hermanos, nos da a cada uno lo que nos corresponde o lo que merecemos. Obedecemos a Dios, Dios es justo y nos bendice. No obedecemos a Dios, nosotros acarreamos nuestro propio daño o nuestro propio mal. Pero también dice, en justicia y santidad de la verdad. Es decir, somos apartados para Dios, pero la santidad, hermanos, también nos da a entender que debemos de ser hombres limpios, hombres puros en nuestra manera de pensar, de actuar y de vivir. Por eso, hermanos, que no debemos de ser cristianos a nuestra manera. Debemos de ser cristianos a la manera de Cristo, porque somos sus discípulos. Aquí en 1 San Juan, capítulo 5 y el versículo número 18, la Escritura dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, reforzando, hermanos, lo que decía el apóstol Pablo, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, es una enseñanza profunda, hermanos, donde nos da los beneficios para el que obedece. Porque la Escritura dice, sabemos que el que ha nacido de Dios, aquel que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, aquel que hace un esfuerzo personal para ir cambiando y dejando al hombre viciado del hombre antiguo y revestirse del nuevo hombre, dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, el que se propone no pecar. Y ahí está, hermanos, la parte humana. Me propongo no pecar, pero porque Cristo me está ayudando a que no caiga yo en la tentación que trae el pecado. Pero la palabra de Dios dice que aparte de no practicar el pecado, hemos sido engendrados por Dios. Engendrados nos da la idea, hermanos, de que Dios nos da la vida a un ser nuevo. Por eso somos engendrados nuevamente por Dios. Nosotros fuimos engendrados por nuestros padres terrenales o físicos. Nos dieron una nueva vida. Pero aquí está hablando en el área espiritual. Cuando nosotros dejamos las cosas viejas y nos renovamos en un nuevo hombre, somos renovados por Dios.
porque Él nos engendra, porque da vida a un nuevo ser. Le guarda y el maligno no le toca. Ahí está la promesa. Aquel, hermanos, que vive bajo el orden divino, poniendo en práctica el conocimiento que tiene de su palabra y deja de pecar, y hemos sido engendrados por Dios en una nueva criatura, dice que el maligno no le toca. O sea, esta es una promesa, hermanos, que la palabra de Dios nos da para que meditemos, reflexionemos y para que se quede sembrada en nuestro corazón. Sin embargo, hermanos, a pesar de las promesas y de la manera en que la palabra de Dios nos habla muy claro, muy profundamente, pero también muy entendiblemente, porque cualquiera puede entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo, sin tener conocimientos teológicos. Simplemente, hermanos, aplicando su sentido común, pidiendo la dirección de Dios, el Señor discierne, hermanos, lo que nos está hablando para que en usted, hermanos, quede sembrado. Y por lo tanto, hermanos, continuemos en el progreso de nuestra vida cristiana, creciendo cada día a través de la lectura de su palabra. Pero sin en cambio, hay algunos dentro del cristianismo, hermanos, que terminan desilusionados del Evangelio, porque dejan de hacer cosas que antes les agradaban a ellos, pero que estaban en contra de lo que ahora Dios les revela a través de su palabra. Por eso, tal vez le echemos la culpa a otros, o tal vez nos justificamos diciendo, soy cristiano, pero a mi manera, porque no han dejado, hermanos, todos esos vicios, obstáculos que no les permitían tener una vida como Dios la manda. Pero esto viene a que aún no hemos comprendido tal vez, o no han comprendido la pureza de lo que significa el verdadero evangelio o el plan de la salvación, el cual, hermanos, la misma palabra de Dios nos exhorta a cuidar. O sea, el conocimiento que tenemos del evangelio nos presenta la salvación, pero se tiene que cuidar. Y eso es lo que la palabra de Dios nos exhorta. Por eso ya no debemos de ser cristianos a mi manera, debemos de ser cristianos a la manera de Cristo. Y eso lo vamos a aprender a través de su palabra. Aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 12, la Escritura nos da esta exhortación. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temor. Muchos hermanos son atraídos a la vida cristiana, pero no están dispuestos a abandonar sus debilidades. ¿Por qué? Porque se excusan diciendo soy cristiano a mi manera. Y esto, hermanos, es una forma lamentablemente que es común en su propia iglesia. Tal vez haya, hermanos, personas que vayan de vez en cuando a la iglesia. O tal vez haya quienes dejan de ir, dejan de congregarse, dejan de participar. Están desilusionados. Hay una causa. Pero ellos se autojustifican. No, yo sigo cristiano. Pero a mi manera. Todo eso, hermanos, son enseñanzas que la palabra de Dios nos dice, pero nos exhorta. Nos exhorta a que debemos de cuidar la salvación que costó sangre. Por eso las Escrituras nos enseñan que cada uno debe de cooperar con la voluntad de Dios y el poder de Dios para despojarse del viejo hombre,
Porque el que piensa de esa manera, hermanos, todavía vive en el viejo hombre. Aquí en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 8 y 9, la misma escritura, hermanos, nos presenta esta exhortación. Colosenses capítulo 3, versículo 8 y 9, la escritura dice, mas ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Es decir, toma una decisión. Si te has comprometido con Dios, hermanos, obedécele. Que ese compromiso, esa confesión que tú hiciste, esa declaración que tú hiciste, que no haya sido emocional, sino que haya sido, hermanos, porque realmente tú escuchaste la voz de Dios, escuchaste su invitación para conocerlo y para andar en sus caminos. Por eso la Escritura nos exhorta. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas. Y nos señala algunas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Yo le pregunto a usted, ¿en su iglesia no existe esto? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, mentiras. Si no existe eso, hermanos, pues gloria a Dios. Pero si existe eso, hermanos, es porque hay cristianos a su manera, que lo único que causan son divisiones. Y hablamos de la iglesia, pero también hablamos de la familia. Hay familias cristianas, hermanos, donde se vive en ese ambiente de iras, de contiendas, de enojos. ¿Por qué? Porque tienen las costumbres antiguas, porque no se han renovado. Por eso la Escritura nos dice, despojaos del viejo hombre. Cada uno tenemos que hacer nuestra parte, según nos corresponda. Y vivamos bajo el nuevo hombre, renovados en el espíritu de nuestra mente, de nuestro entendimiento, en un nuevo hombre. Dejemos de actuar, dejemos de pensar y dejemos de justificarnos diciendo, soy cristiano a mi manera. Amén. Estamos llevando la familia, estamos oyendo la palabra de Dios, que es la base, hermanos, y es el fundamento del hogar, la familia. Qué triste, hermanos, que el cristianismo se esté llevando a nuestra manera, a nuestro conformismo. El ser cristiano, hermanos, no significa que llevemos, hermanos, la Biblia bajo el brazo y andemos con una actitud seria. El Señor vino a dar libertad. El Señor vino a transformar vidas. Y en el hogar, hermanos, es donde más se debe de practicar el ser cristianos, pero no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Qué triste que vemos el caso de Samuel, hermanos, siendo instruido desde pequeñito, Samuel, el cuidado de la madre, y que sus nietos de Ana se hayan perdido. Qué triste que dice el Señor, no te desechan a ti, sino me desechan a mí. Qué triste, hermanos, que desechemos la voz de Dios en el hogar, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios en la casa. Estamos dejando a que nuestros hijos hagan sus caminos y que cada día la perversión está y las lágrimas de los padres habitan en los hogares. Cuidemos, hermanos, la institución sagrada que es la familia. Si conocemos la luz, hermanos, alumbremos. Si Dios nos ha dado el conocimiento, la luz, hermanos, estemos cada día insistiendo, perseverar, pedir al Señor, hermanos, la fortaleza que los padres, las madres necesitamos. Y si nosotros hemos sido mal ejemplo para ellos, pidamos, hermanos, que Dios nos perdone y que dé gracia para que edifique la casa. Nuestros hijos, hermanos, están expuestos a tanta maldad. Ahí están los hijos de Samuel, siendo instruidos, hermanos, siendo guiados por Dios, se alejaron.
Cuidemos, hermano, con temor y temblor nuestra vida espiritual. El ser cristianos, hermanos, es que el Señor vino a dar libertad. Vino a darnos una vida de abundancia, una vida de bendición. Y eso lo tenemos que llevar en la casa, en la familia. Cuidemos palabras, cuidemos actitudes. Como padres, hermanos, tenemos defectos de carácter. Que cada defecto de carácter lo presentemos a Dios para que nuestros hijos no se contaminen, ya sea con palabras que hieren o ya sea con mandatos que muchas veces no provienen de Dios. Queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Como familia estamos llevando, hermanos, la palabra de Dios y deseamos, hermano, que ese altar espiritual que el Señor da a través de doblar rodillas, a través de invocar su nombre, a través de abrir este santo libro, ahí tendremos, hermano, la protección divina y los ángeles del Señor estarán siempre guardando esa casa. Por eso estamos llevando, Sergio, el hogar, estamos llevando a nuestros hijos en las manos de Dios, a nuestros nietos, hermano, y pedir al Señor su luz y su verdad. Pero sobre todo, que cada día nuestra vida refleje el amor de Dios. Soy cristiano a mi manera, es la reflexión. ¿En qué manera está llevando tu hogar? ¿A tu voluntad o a la voluntad de Dios? Examinémonos y si estemos cayendo en ese error, pidamos al Señor que Dios nos dé gracia y que nos envíe la ayuda del Espíritu Santo para enderezar nuestros caminos. Pidamos en este día su bendición para que cada día el hogar esté edificado en la roca, en el firmamento de su palabra. Así es. Amén. Cuando nosotros, hermanos, nos alejamos de hacer la voluntad de Dios o de no poner en práctica lo que la misma palabra de Dios nos ha enseñado para darnos un crecimiento espiritual y hacemos las cosas a nuestra manera, hay síntomas que como personas, hermanos, nos deben de alertar para corregir el camino. Pero ¿cuáles son esos síntomas? Cuando usted, hermano, no tiene el deseo de orar, ese es un síntoma de que su vida espiritual está menguando. Cuando usted no tiene el deseo y pone pretextos para no estudiar la palabra de Dios diariamente, ese es otro síntoma. Y pone usted muchos pretextos. No le entiendo, estoy cansado, me da sueño, muchos pretextos. Pero ese es otro síntoma de que su vida espiritual va decreciendo. Cuando usted a veces, en ocasiones, no tiene el deseo ni de congregarse, ese es otro síntoma de que en usted, hermano, no hay un compromiso leal y firme con Dios, porque su espiritualidad va decreciendo. Pero usted no lo niega. Usted dice, no, yo soy cristiano, pero a mi manera. La misma palabra de Dios, hermanos, nos exhorta. La misma palabra de Dios nos hace ver que el cristianismo, hermanos, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Veamos lo que dice aquí en el libro de los Hebreos, el capítulo 10, versículos 23 y 24, cómo la misma escritura, hermanos, nos invita en el amor de Dios a permanecer firmes. Hebreos capítulo 10, versículos 23 y 24, la escritura dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe. Que fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. La misma palabra de Dios, hermano, nos está diciendo que debemos de estar firmes en nuestra fe. Que no debemos de fluctuar en la profesión de lo que nosotros decimos conocer, saber, practicar y creer. Que es nuestra fe en Cristo. ¿Por qué?
Porque Él es fiel. Cristo no cambia. ¿Y porque Él nos prometió y nos promete que va a haber una recompensa para que se mantenga firme en la fe? Y considerémonos, hermanos, unos a otros, para provocarnos al amor y a las buenas obras. Debemos, hermanos, de procurar en nuestra familia, en nuestra iglesia y en el lugar donde nosotros comúnmente estamos, a mostrar el amor de Dios. Y es lo que la Escritura nos está diciendo. Pero no solamente es mostrar el amor de Dios, es obrar con el amor de Dios. Ese es el verdadero cristiano. Ese es el verdadero creyente, hermanos, que se ha renovado por el poder del Espíritu y que ha sido transformado y renovado para gloria del Señor. El que se mantiene firme en la fe, como dice la Escritura, evita el peligro de cansancio, del cansancio espiritual. Por eso vive una vida consagrada. Y así como el débil en la fe pone pretextos y dice, porque yo soy cristiano a mi manera, el que realmente se mantiene firme en la fe, hermanos, consagra su vida en las cosas de Dios. Y tiene el deseo de buscar más a Dios en oración y a través de su palabra, porque siente el amor de Dios en su propia vida y ese amor de Dios, hermanos, lo manifiesta por obra, como la Escritura lo dice, porque lo hemos leído. Aquí en el libro de los Gálatas, en el capítulo 6 y el versículo número 7, la Escritura dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. O sea, todo aquel hermano que dice que vive el cristianismo a su manera se está engañando. Por eso la palabra de Dios nos lo advierte. No te engañes. El Señor no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esta es una ley. Esta es una ley de Dios. La autocomplacencia o la misma autojustificación es el resultado de vivir un cristianismo mal entendido, porque no se ha renovado. Toman con ligereza, hermanos, las cosas de Dios. Tal vez vayan a la iglesia sin esa devoción, hermanos, y sin esa hambre de buscar las cosas de Dios. Nada más van, hermanos, como si fueran a un club social. Nada más van a a socializar, pero no van a buscar a Dios. Ahí es donde nosotros vemos, hermanos, cómo hay congregantes que se reúnen por egoísmo. Por eso decíamos que la autocomplacencia o la misma autojustificación es el resultado de vivir un cristianismo malentendido, tomando con ligereza, hermanos, las cosas de Dios, no obedeciendo a su manera lo que Dios nos mande. Por eso dice la Escritura, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, hermanos, y es una ley, eso también segará. Esta ley, hermanos, es inmutable, nunca va a cambiar. Ahí es donde tenemos que hacer conciencia. En el libro de San Lucas, capítulo 6, versículos 43 y 44, la Escritura dice, no es buen árbol el que da malos frutos. Y aquí nos pone una ilustración de cosas que conocemos para mostrarnos algo desconocido. Ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimia uvas. Nuestro Señor, hermano, nos enseña que no debemos de confundir nuestra fe con nuestro egoísmo.
que no debemos decirnos cristianos cuando no conocemos a Cristo, pero también cuando no lo obedecemos. Aquí en el versículo 45 de San Lucas 6, la Escritura dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿quién habla? Habla su boca. Por eso, hermanos, la Biblia nos exhorta, nos invita a que realmente ese fervor, ese temor que tenemos con Dios lo vivamos. Lo vivamos, hermanos, por obra, dando testimonio de quién vive en nosotros. Aquí en Mateo capítulo 12, versículo 36, la Escritura nos dice, mas yo digo, hablando Jesús, que de toda palabra ociosa que hablan los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. El Señor es justo. El hombre fue dotado, hermanos, con libre albedrío. Nos da esa capacidad de decidir y por lo tanto es responsable de lo que diga o de lo que deje de decir, de lo que haga o de lo que deje de hacer. Versículo 37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Todo lo que hablemos, hermanos, viene de lo que guardamos en el corazón. Amén. Por el conocimiento de la verdad que nos justifica o que nos condena. Por eso el anteponer pretextos como que soy cristiano a nuestra manera, nosotros mismos nos estamos condenando, porque no podemos pedir la justicia de Dios en nuestra vida cuando hay mentira en nuestra vida. Y la misma palabra, hermanos, nos lo está diciendo. El que no es conmigo, el que no me obedece, el que no me ama, el que no me teme, está entonces en contra de mí. Amén. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. En nuestra vida espiritual, hermanos, no hay neutralidad. O estamos con Dios o no estamos con Dios. Amén. Por eso, bajo ninguna circunstancia debemos de decir que somos cristianos a nuestra manera. Amén. Por eso debemos de cambiar nuestra forma de ser. Y ya por último, hermanos, aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 19, la Escritura nos da esta promesa. Si en alguna ocasión hemos pensado que del cristianismo lo hacemos por egoísmo a nuestra manera, la Escritura nos exhorta a dejar esa manera de pensar por lo que la palabra de Dios nos ha ministrado, pero por lo que la palabra de Dios nos dice. Arrepentíos y convertíos. Esa es la solución. Amén. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Para pecar, hermanos, hay que pensar. Usted cuando va a pecar es porque ya lo pensó. Pero no pensamos obedecer a Dios, porque si no el pecado nunca lo vamos a desarraigar. Por eso, hermanos, nos justificamos. Soy cristiano a mi manera. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos ha hablado. La palabra de Dios nos ha exhortado. La palabra de Dios, hermanos, que es nuestro deseo, que haga cambios en nuestra vida, que dejemos de ser el viejo hombre, hermanos, y que nos renovemos en el nuevo hombre. Y ese es nuestro deseo, que la palabra de Dios nos ministre, que la palabra de Dios nos transforme y que la palabra de Dios nos renueve. Amén, hermanos. Hemos oído la voz de Dios y pedir su dirección al Espíritu Santo para que lo que oigamos, el Señor lo afirme en nuestros corazones. Vamos a hacer la oración, a pedir al Señor su bendición. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por habernos hablado, instruido en tus caminos y rogamos el perdón de nuestras faltas. Pedimos la bendición de tu Santo Espíritu para el matrimonio, la familia y rogamos un cerco protector para nuestros hijos y nietos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por su fidelidad, su misericordia. Que la paz de Dios esté en tu hogar y que cada día vivamos, hermanos, obedeciendo la voz de Dios. Amén.